Overlord Volumen 2, El Guerrero Oscuro. Capítulo 3. El Rey Sabio del Bosque. Clementine regresó al escondite de Cassid, el santuario secreto debajo del cementerio de Errantel. Sus pasos eran salvajes y contundentes, sus cejas estaban fruncidas y su boca torcida. Sus bonitos rasgos se distorsionaron en algo que solo podría haber sido descrito con la palabra fea. Dicho esto, su verdadera naturaleza era probablemente más grotesca que esa cara. Cassid murmuró para sí mismo mientras guiaba a un zombi recién creado hacia el área de almacenamiento de no muertos. Oh, un nuevo zombi. Esos son más de 150 ahora. El orbe de la muerte es bastante extraordinario. El número de no muertos que podían ser controlados por el hechizo de tercer nivel, crear no muertos, estaba limitado por el poder del lanzador del hechizo. Cuanto más no muertos se hacía, menos podía controlar. Aún así, los zombies se encontraban entre el grado más bajo de no muertos. Alguien como Cassid, que estaba especializado en controlar a los no muertos, podría mantener su dominio sobre la increíble cantidad de más de 100 de ellos a la vez. La razón por la que Cassid podía controlar más que ese número se debía al poder del ítem que llevaba, el orbe de la muerte. Es todo porque has estado tonteando mucho. Lo siento. No hubo ni el más mínimo rastro de remordimiento en el rostro de Clementine mientras se disculpaba. Aún así, es su culpa por morir tan pronto, no pudieron aguantar un poco más. Cuando los golpeas así, no es de extrañar que mueran. Los aventureros no morirían tan fácilmente. No eran aventureros, solo civiles ordinarios. Clementine, te gusta decir cosas obvias para perder el tiempo. Sí, lo siento, no volverá a suceder, por favor, perdóname. Cassid chasqueó la lengua. Como si pudiera creer eso. En cualquier caso, deja de perseguir a la gente. Ok. Su respuesta frívola hizo que Cassid frunciera el ceño. Aún así, no tenía sentido seguir hablando de eso, así que decidió no seguir dándole cátedra. Trató de expresar su disgusto con las arrugas de su ceño fruncido, pero como esperaba, ella lo ignoró. Pero... estoy tan aburrida. Hablando de eso, ¿dónde está él, de todos modos? ¿No ha regresado todavía? Todavía no. Lo extraño ya que es difícil agarrarlo, que hay de agarrar a la abuela en su lugar. Detente. Esa anciana es una lanzadora de magia de tercer nivel y una persona famosa en esta ciudad, así que no la desprecies. Si te mueves descuidadamente contra ella, es posible que te encuentres demasiado hundida para salir. Pero... Cassid metió la mano en su túnica y sacó una piedra preciosa de color negro azabache. Clementine, he pasado varios años preparándome para convertir este lugar en una ciudad de muertos. No quiero que tus payasadas sin sentido hagan retroceder mis planes. Si sigues creando problemas, te mataré. Se llama la espiral de la muerte, ¿verdad? En efecto. Es el ritual que está llevando a cabo nuestro líder. En los lugares donde se reunían los no muertos, nacían no muertos más poderosos. Cuando estos no muertos más poderosos se reunieran, aparecerían aún más no muertos. El ritual mágico que hizo uso de esta propiedad era como una espiral, engendrando constantemente seres no muertos cada vez más poderosos. Era lo suficientemente potente como para destruir una ciudad entera, por lo que se la conocía como el espiral de la muerte. Este perverso ritual se había llevado a cabo en el pasado y había convertido una metrópoli en una ciudad de muertos donde los no muertos vagaban libres. El objetivo de Cassid era convertir a Errantel en otra ciudad muerta. Se convertiría en un no muerto aprovechando las energías nigrománticas de ese lugar. Había hecho grandes preparativos para lograr su objetivo. No permitiría que esta mujer que se había presentado hace unos días arruinara sus planes. ¿Entendido? Cassid vio a través de las adorablemente hinchadas mejillas de Clementine. Su expresión era de cruel malicia. En ese momento,
Clementine avanzó como una tormenta mortal. Cerró la distancia entre ellos en un instante y cayó como un rayo. La hoja afilada en su mano brilló letalmente mientras destellaba hacia la garganta de Cassid. La pequeña hoja que Clementine empujó era un arma penetrante conocida como estilete. Había poca variación en las formas en que se podía atacar con un arma perforadora, por lo que no eran fáciles de usar. Sin embargo, Clementine favorecía este tipo de armas y había entrenado su cuerpo sin cesar, seleccionado el mejor equipo, y aprendido las artes marciales adecuadas, todo para matar de un solo golpe. Esta técnica suya, perfeccionada y refinada a través de innumerables batallas con humanos y monstruos, estaba en un nivel en el que ninguna persona normal podía defenderse de ella. Clementine estaba naturalmente dotada de habilidades físicas que excedían las de los seres humanos normales. Además de eso, había pasado su vida entrenando y practicando sus habilidades de combate, por lo que era natural que pudiera luchar a ese nivel. Sin embargo, su objetivo no era una persona normal. Cassid, uno de los 12 grandes discípulos que eran el orgullo de Suranón, no podía morir tan fácilmente. Y un objeto blanco parecido a una pared que brotó del suelo interceptó la inevitable hoja afilada. Era una mano gigantesca hecha de innumerables huesos humanos, cubierta de ganchos que recordaban la imagen de los gusanos. Los ganchos se retorcieron y la tierra que los rodeaba se hizo añicos. Bajo el control mental de Cassid, una criatura gigante comenzó a revelarse. Podía sentir una poderosa criatura no muerta bajo los pies de Cassid. El presumido Cassid se volvió hacia Clementine y dijo: ¡Qué pérdida de tiempo! Por tu culpa, estuve distraído por un momento y perdí el control de los otros no muertos. Lo siento por eso, pero yo tampoco iba con todo. Tuviste de tener todo lo demás para apenas bloquearlo, ¿verdad? Eso es una tontería y lo sabes, Clementine. No eres de las que se reprimen. Uwa, viste a través de mí, si no lo hubieras bloqueado, tu hombro habría sido apuñalado. Pero, nunca tuve la intención de matarte, de verdad. Cassid frunció el ceño de nuevo al ver la sonrisa llena de odio de la mujer que tenía delante. Aún así, si fuera yo, podría vencer a ese tipo. Tal vez los lanzadores de magia no podrían ganar, pero como guerrero, podría derrotarlo fácilmente. Simplemente no estoy demasiado acostumbrado a las armas de tipo contundente. Tu especialización en asesinatos de un solo golpe puede hacerte fuerte contra los vivos, pero ¿qué harás contra los no muertos que carecen de procesos biológicos? ¿Y de verdad crees que ese tipo es la última carta que tengo que jugar? Eso también es cierto. Clementine miró hacia la entrada. Parecía haber notado a los no muertos controlados por Cassid, que estaban esperando allí sus órdenes. Creo que podría ganar, pero si alargo la pelea probablemente perderé. Lo siento, Cassie-chan. Clementine volvió a ponerse los estiletes bajo la capa y cesó el estruendo de la tierra. Pero, ese es un controlador de no muertos especializado para ti, bien hecho. Con eso, Clementine se giró y se fue. Sí, no tocaré a esa abuela hasta el final. Tampoco iré a cazar gente. Eso debería estar bien, ¿verdad? Cassid no liberó el poder que tenía hasta que Clementine se fue. Continuó aferrándose a él incluso después de que su sombra desapareciera de su santuario subterráneo. ¡Qué mala personalidad!, escupió Cassid. Tenía sus propios defectos, pero no era tan malo como Clementine. A pesar de que es tan hábil, no, es porque es tan hábil que está tan retorcida. Clementine era fuerte, e incluso entre los 2 ejecutivos de la Sociedad Secreta Suranón, solo 3 de ellos pudieron vencerla. Lamentablemente, Cassid no era uno de ellos. Incluso con el ítem mágico en su mano, solo tenía alrededor de un 30% de posibilidades de éxito. El antiguo 9º asiento de la escritura negra, es difícil tratar con individuos trastornados con el poder de los héroes. Así que eso es lo que pasó.
Nyfire suspiró profundamente y murmuró para sí mismo. Nyfire había estado cerca de los padres de Henry. Fueron grandes padres, y uno podría envidiar la cantidad de amor que prodigaban a sus hijas. Nyfire había perdido a sus padres a una edad temprana y solo tenía impresiones turbias de ellos. Por lo tanto, cuando pensó en un padre y una madre extraordinarios, Nyfire pensó inmediatamente en los padres de Henry. Se llenó de rabia cuando escuchó que sus padres habían sido asesinados por los caballeros imperiales impostores, y todo lo que pudo pensar cuando se enteró de que ellos habían sido asesinados a su vez fue, lo tienen merecido. También estaba algo enojado con los altos mandos de Errantel, que se negaron a enviar soldados. Sin embargo, sintió que algo andaba mal al mostrar su ira, mientras Henry, cuya ira estaba mucho más justificada, había dejado esos sentimientos a un lado. Miró a Henry, sus ojos llenos de lágrimas. Mientras se preguntaba si debería tratar de consolarla, Henry se secó las lágrimas y sonrió. Todavía tengo una hermana pequeña. No puedo perderme en la tristeza para siempre. Nyfire estaba a medio camino de su silla, y ahora se sentó de nuevo. Habiendo perdido la oportunidad de consolarla, sintió que había desperdiciado una oportunidad y estaba avergonzado de su propia inutilidad. Aún así, su deseo de protegerla no había cambiado. Después de una breve pausa, Nyfire tomó una decisión. No dejaría que nadie más que él mismo se sentara al lado de Henry, incluso si esa persona era un ser poderoso que podía protegerla. Se sintió un poco ansioso, pero mientras cabalgaba sobre esta oleada de emoción, Nyfire decidió que compartiría los sentimientos que había tenido desde que llegó a esta aldea por primera vez, cuando era joven. Entonces, su garganta parecía haberse cerrado con fuerza. Vamos, dilo. Aunque quería hablar desesperadamente, las palabras se le atascaron en la garganta y se negaron a salir. Tanto Henry como Nyfire estaban en una edad en la que no sería inusual que estuvieran casados. Además, debido a sus ingresos como herbolario, Nyfire tenía suficiente dinero para mantener a Henry y su hermana pequeña. Probablemente yo también podría mantener a un niño. La imagen de la familia que quería hacer apareció en su mente, pero inmediatamente rechazó su imaginación desbocada. El conocimiento de que Henry lo estaba mirando con sorpresa lo puso aún más nervioso. Su boca se abrió y luego se cerró. Me gustas. Te amo. Pero las palabras se negaron a salir de sus labios, porque tenía miedo de escucharla rechazarlo. Entonces, ¿qué más podría decir para acortar la distancia entre ellos? La ciudad es más segura. ¿Quieres vivir conmigo? Cuidaré de ti y de tu hermanita. Si quieres trabajar, puedes ayudar en la tienda de la abuela. Si se siente incómoda con la ciudad, haré todo lo posible para ayudarte. Debería decir eso. Las posibilidades de que esas palabras fueran rechazadas serían mucho menores que una confesión de amor. Henry. ¿Qué pasa, Nyfire? Henry saltó cuando Nyfire la llamó en voz alta. Empezó a hablar. Sí, si tienes algún problema, avísame. Haré todo lo que pueda para ayudarte. Gracias, eres tan buen amigo que casi es un desperdicio en mí, Nyfire. Él está bien, nos conocemos desde hace tanto tiempo, después de todo. Nyfire no pudo decir nada más ante la radiante sonrisa de Henry. Se maldijo a sí mismo por su inutilidad, pero al mismo tiempo reflexionó con cariño sobre lo linda que era Henry, y el tiempo que había pasado hablando con ella. Justo cuando parecía que el asunto había terminado, Nyfire hizo una pregunta. Ahora que lo pienso, ¿qué pasa con esos goblins? Esos goblins llamaron a Henry su Ane-san. Además, todos esos goblins se parecían a los que habían encontrado en el camino a Carne. Tenían el aire de guerreros veteranos. Fue aún más sorprendente ver a un lanzador de magia en la aldea. ¿Cuándo y dónde se habían encontrado estos goblins con una simple chica del pueblo como Henry, y qué tipo de relación tenía con ellos? Henry simplemente respondió.
Aparecieron después de que usé un ítem mágico que nos dio el salvador de nuestro pueblo, Ain Soal Gaun. Siguen mis órdenes. Ya veo. Los ojos de Henry eran como estrellas gemelas brillantes cuando dijo ese nombre. Hizo que Nifirea se sintiera amargado por dentro. Ain Soal Gaun. Henry ya había mencionado este nombre varias veces desde que comenzaron a hablar. Cuando Pueblo de Carne fue atacada por hombres misteriosos vestidos como caballeros imperiales, un lanzador de magia que pasaba salvó la aldea con su tremendo poder, devolviendo la paz a la aldea. Era el salvador de Henry y alguien a quien Nifirea debería haber agradecido. Sin embargo, la expresión del rostro de Henry le dificultaba agradecerle en serio. Podía entender cómo se sintió Henry cuando mencionó a su Mesías, pero al mismo tiempo, los celos brotaron en el fondo de su corazón. Estaba lleno de su amor unilateral por Henry y de su espíritu competitivo como hombre. Influenciado por estas emociones, sus emociones se volvieron feas. Nifirea hizo a un lado estos sentimientos y dirigió sus pensamientos al ítem mágico del que había hablado Henry. Era un ítem mágico que convocaba a los goblins, llamado Cuerno del Goblin lo que sea. El lanzador de magia que había salvado a su aldea le había explicado qué tipo de cuerno era, pero debido a que su mente estaba demasiado confundida en ese entonces, su memoria era confusa. Nifirea sintió que era un poco extraño. No tenía idea de qué tipo de ítem mágico era, pero ella no debería haberlo olvidado. Nadie debería haber olvidado los detalles de un ítem mágico con habilidades especiales una vez que se les informó sobre ellos. Aún así, había muchos ítems mágicos que podían convocar criaturas, al igual que había muchos hechizos de invocación en la magia. Cualquier monstruo convocado con esos hechizos desaparecería después de un tiempo. Los monstruos invocados no eran criaturas que pudieran persistir durante mucho tiempo. Si ese ítem pudiera hacer eso, bien podría anular toda la historia y teorías mágicas hasta la fecha. ¿Qué valor tenía un ítem mágico que pudiera lograr tal hazaña? Henry no parecía haberse dado cuenta de su valor, pero si lo vendía, probablemente podría vivir cómodamente por el resto de su vida. Henry había usado este ítem raro y precioso porque no quería que la sangre fluyera en la aldea una vez más. Nifirea sintió que esta línea de pensamiento era en gran medida su estilo. Por lo tanto, los goblins que había convocado la llamaban Anesan, seguían sus órdenes y, además de proteger la aldea, incluso ayudaban en los campos. Aparentemente, incluso estaban enseñando a los aldeanos cómo usar el arco y cómo defenderse. Como resultado, la aldea había ganado varios nuevos residentes extraños. Parte de la razón por la que la aldea podía aceptar a los goblins era porque los caballeros que habían atacado a los aldeanos eran seres humanos como ellos. Esto les había hecho desconfiar de los seres humanos, y por lo tanto, podían aceptar más fácilmente la ayuda de los goblins. Otra gran razón fue porque el que les otorgó este ítem fue el lanzador de magia que había salvado la aldea. Entonces, ¿se llamaba Ain Soal Gaun? ¿Qué clase de hombre es él? Me gustaría agradecerle yo mismo. Nifirea no sabía nada sobre el nombre Ain Soal Gaun. Además, Henry no había visto su rostro bajo su máscara, por lo que tampoco tenía idea de quién era. Aún así, cualquiera que pudiera regalar casualmente ítems preciosos como esos cuernos tenía que ser alguien importante. Si hubiera visto su rostro, no lo habría olvidado fácilmente. Después de que él le dijera esa línea de razonamiento, una expresión de decepción apareció en su rostro. ¿Es así? Estaba pensando que lo conocerías, Nifirea. La respuesta de Henry hizo que el corazón de Nifirea latiera violentamente, y gotas de sudor florecieron incómodamente en su espalda. Dejando la apariencia, sería un éxito solo por su fuerza. Las palabras de anoche aparecieron en la mente de Nifirea, y comenzó a jadear y respirar con dificultad. Reprimiendo la inquietud en su corazón, Nifirea preguntó. Henry, ¿qué harás cuando veas a ese tipo, Gaun? Me gustaría agradecerle debidamente.
El pueblo se unió con la idea de construirle una pequeña estatua de cobre porque él nos salvó, y yo también necesito mostrar mi gratitud. Después de sentir que la respuesta no contenía ningún indicio de afecto que lo asustara, Nifirea suspiró de alivio, y dejó que sus hombros tensos se relajaran. Ah. Es así. Fiu. Sí, por supuesto que debes agradecerle. Si notaras alguna característica especial, o si te recordaba a alguien, tal vez se reduciría el campo, ¿cierto? ¿Sabes qué tipo de magia usó? Ah, magia. Fue realmente asombroso. Fue un relámpago y el caballero cayó de un solo golpe. Rayo, ¿le oíste decir, rayo, o algo así? Los ojos de Henry miraron al cielo, y luego asintió profundamente. Creo que lo escuché decir eso. Aunque parecía que había más que eso. Después de escuchar a Henry murmurar, Nifirea concluyó que este tipo Gaún debió haber dicho algo antes de lanzar su hechizo. Si ese es el caso, debería ser magia del tercer nivel. ¿Magia del tercer nivel? ¿Es eso muy asombroso? Por supuesto que lo es. Yo solo puedo usar magia de segundo nivel. El tercer nivel de la magia es el límite para la gente normal. Solo los poseedores de talentos pueden usar magia más allá de eso. Lo sabía. Gaun-san es realmente increíble. Henry asintió respetuosamente. Sin embargo, Nifirea no creía que el lanzador de magia llamado Ainz estuviera limitado a hechizos de tercer nivel. Dado que era una persona que podía regalar esos ítems mágicos con indiferencia, podría usar hechizos de quinto nivel, que eran el dominio de los héroes. ¿Por qué una gran persona vendría a un pueblo como este? Un confundido Nifirea inclinó la cabeza hacia un lado, pero luego Henry lanzó una bomba que inmediatamente hizo desaparecer todas sus dudas. Además, también me dio una poción roja. Nifirea recordó parte de una conversación de antes. Entonces, ¿y si te pagara y me dijeras más sobre la persona que te dio esa poción? La guerrera llamada Britta no parecía contenta con esa solicitud. ¿Y por qué quieres saberlo? Por supuesto que es para encontrar pistas que me lleven a ese misterioso hombre con armadura de placas completa. Si nos agrada, podría decirnos de dónde sacó esas pociones, ¿verdad? Podría dejar escapar algo por accidente, así que, si es un aventurero, quiero contratarlo para un trabajo. ¿Qué te parece, Nifirea? Esa era la razón por la que Nifirea había preguntado por Momon por su nombre. El plan de Nifirea era eliminar información sobre la poción profundizando su amistad con Momon. Además, si fueran a recolectar hierbas juntos en el bosque, Momon podría revelar algo accidentalmente. Nifirea trató de ocultar la emoción en su corazón, y con la misma voz tranquila de antes de preguntarle a Henry. ¿Qué tipo de poción era? Sabes que soy herbolario, por supuesto que me interesarían las pociones. Ah, eso es cierto. Hacer estas cosas es tu trabajo. Henry le contó a Nifirea todo lo que sabía sobre el lanzador de magia y la poción que le había dado. Ella mencionó el nombre de las maravillosas hazañas de Ainz o Al-Gaun varias veces durante su relato. El Nifirea de hace un momento podría haber estado lleno de celos, pero en ese momento, su mente estaba reflexionando sobre otros asuntos. Reunió toda esta información, y después de descubrir varias capas de misterio, se reveló la verdad oculta. Era muy probable que la poción que había aparecido en Errantel, y que Henry había bebido fuera la misma. También era aparente que un par de aventureros habían aparecido en ambos lugares, un lanzador de magia y un guerrero vestido en armadura negra de placas completas. Solo podía haber una respuesta, sin embargo, había dos personas que podrían ser candidatas para ser Ainz o Al-Gaun. Por lo que Henry había dicho, podía concluir que Ainz era un hombre, pero decidió volver a preguntar solo para estar seguro. ¿Podría esa persona Ainz o Al-Gaun ser una mujer? No lo creo. No vi su rostro, pero su voz era la de un hombre. Por sí mismo, esto no era prueba de que Ainz fuera un hombre. Después de todo,
había hechizos y ítems mágicos que podían cambiar la voz. Parecía extraño pensar, nave igual a Ainz o Al-Gaun. La despiadada y ocasionalmente ingenua nave parecía completamente diferente del sabio, benigno y justo Ainz. Claramente era demasiado exagerado pensar en ella como Ainz. La persona de la armadura negra de placas completas se llamaba Albedo, creo. ¿Es eso así? Recordó el nombre de cuando Nave lo había dicho. La respuesta fue clara. Ainz o Al-Gaun igual a Momon. De eso, pudo sacar una revelación sorprendente. El lanzador de magia que había salvado la aldea también era un guerrero temible. Aunque había algunos guerreros con entrenamiento mágico, en su mayor parte, uno anulaba los puntos buenos del otro. En una línea similar, los lanzadores de magia arcana no podían lanzar hechizos mientras usaban el equipo pesado que la mayoría de los guerreros preferían. Así que era un lanzador de magia de tercer nivel, así como un espadachín a la par con un aventurero de rango adamantita. Debe ser una especie de broma. Si alguien así realmente existiera, sería un héroe entre los héroes. Aún así, ¿por qué había hecho tantas preguntas en el camino? La respuesta más lógica fue que era un lanzador de magia que había aprendido su arte en otro país, y no estaba seguro en este. Siendo ese el caso, tenía sentido que poseyera pociones de otra tierra, cuyos medios de fabricación eran completamente desconocidos. Después de conocer esta información invaluable, su respiración se volvió irregular, y no pudo calmarse a pesar de que sabía que Henry lo estaba mirando. Su corazón estaba lleno de emociones complejas. Ainz había salvado a Henry y regalado pociones. En comparación, Nyfira era un hombrecito miserable que trató de agradar a Momon para aprender cómo hacía esas pociones, y saber esto lo avergonzaba. Era natural que Henry se enamorara de alguien como Momon. Mientras pensaba en esto, no pudo evitar suspirar profundamente. ¿Estás bien? No te ves muy bien. Estoy bien, solo estaba pensando en algo. Quizás podría tratar de evitar sus sentimientos de culpa pensando que quería aprender el secreto de esa poción para salvar a la gente. Sin embargo, eso no parecía convincente, dado que había querido aprender a hacer esas pociones en su calidad de herbolario. Un poderoso guerrero que también era un excelente lanzador de magia, acompañado por una hermosa mujer, que poseía pociones desconocidas, un hombre justo que salvó a una chica inocente del pueblo del peligro, y a sí mismo. Nyfira consideró la distancia entre él y Ainz o Al-Gaun, no, Momon, y cayó en la desesperación. ¿Qué pasa? ¿Te ves raro? No es nada. Nyfira reprimió un suspiro y sonrió débilmente. Sin embargo, no estaba seguro de que pudiera hacer que pareciera natural, y la expresión de Henry mostraba que había visto a través de su sonrisa falsa. ¿Qué tengo que hacer? Henry, no te gusta la gente que te esconde cosas, ¿verdad? Todo el mundo tiene algo que querría esconder cuando es llevado ante los dioses, especialmente cosas que lastimarían a otros si se hablaran. Pero es un asunto diferente, si ocultar esas cosas lastimaría a otros. Nyfira, no te odiaré por eso, pero si has cometido algún crimen, debes confesar tus pecados al magistrado. No hice nada malo. Sí. Como estaba diciendo. ¿Cómo podrías hacer algo malo, Nyfira? Creo en ti. Mientras miraba a Henry riendo, Nyfira dejó que la tensión fluyera de sus hombros. Pero aún así, gracias. Por alguna extraña razón, siento que se me quita el peso de los hombros. Trabajaré duro para alcanzarlo. Para que pueda levantar la cabeza ante ti y decirte que me gustas y que te amo. Henry, que no tenía idea de lo que significaban la apasionada declaración de Nyfira y sus palabras anteriores, simplemente sonrió y asintió cortésmente. Ainz miró hacia una cierta parte de la aldea, suspirando mientras lo hacía. Allí, vio a varios aldeanos alineados en una fila. Había hombres,
mujeres y niños de todas las edades. Podía ver a una mujer de 40 años de aspecto maternal, así como a adolescentes. Lo único que tenían en común era la expresión severa de sus rostros, que incluso podría confundirse con hostilidad. Era una clara señal de que nadie aquí estaba de humor para jugar. Un goblin con una reverencia se dirigió a los aldeanos. Incluso el mayor sentido del oído de Ainz no pudo distinguir sus palabras a lo largo de la gran distancia. Después de un rato, la fila de aldeanos levantó lentamente sus arcos. Eran arcos cortos simples y raídos que parecían deformados y probablemente fueron hechos por ellos mismos. Después de tensar sus arcos lo más posible, apuntaron a los hombres de paja a cierta distancia. El goblin debió haber dado una orden, porque los aldeanos soltaron como uno solo. Los arcos parecían toscos, pero las flechas que lanzaban volaban en hermosas trayectorias. Todos ellos golpearon a los hombres de paja, sin un solo error. No está mal. Ainz no pudo evitar elogiarlos. ¿De verdad son tan buenos? Narveral, de pie detrás de Ainz, no pudo evitar expresar su duda. Con toda probabilidad, Narveral no podía entender por qué sus habilidades eran dignas de elogio. Después de todo, eran como niños jugando en comparación con los arqueros de la gran tumba de Nazarik. Cuando se dio cuenta de lo que estaba pensando Narveral, una sonrisa amarga floreció en el rostro ilusorio de Ainz debajo de su casco. Tienes razón, Narveral. Su técnica no es algo por lo que emocionarse. Sin embargo, hace 10 días, ni siquiera sabían cómo usar un arco. Para evitar que sus cónyuges, hijos y padres fueran asesinados una vez más, se lanzaron a entrenar, para que algún día pudieran estar de pie con las armas en la mano para luchar. ¿No es digno de elogio? Lo que era verdaderamente digno de elogio era la profundidad del odio de los aldeanos, que los había llevado tan lejos. Vaya, mis más profundas disculpas. No había pensado tan lejos. Está bien. No te preocupes tanto por eso, Nave. Es cierto que sus habilidades no son tan impresionantes. Ainz vio cómo más flechas atravesaban el aire y penetraban en los hombres de paja. De repente se le ocurrió una idea. ¿Qué tan fuertes podrían volverse ellos? ¿Qué tan fuerte podría volverse él? Ainz había alcanzado el nivel máximo en Yggdrasil, nivel 100. Cuando vino al mundo, su barra de experiencia excedente estaba llena en un 90%. Era solo una corazonada, pero dado que sus otras habilidades estaban intactas, el concepto de niveles también debería existir en este mundo. La pregunta ahora era si podría obtener ese 10% restante de la barra de experiencia y alcanzar el nivel 101. Hasta cierto punto, tenía una respuesta a esta pregunta. No podía volverse más fuerte. Esto era todo el poder que iba a obtener. El poder de Ainz era uno que ya no podía crecer, pero la debilidad de ellos podía ser una fuente insondable de fuerza. Si no hubiera límites para los habitantes de este mundo, si pudieran superar el nivel máximo de 100 en Yggdrasil, entonces Ainz y los vasallos de la gran tumba de Nazarik no podrían derrotarlos. Y eso definitivamente no es imposible. Ainz sintió que era posible que los 6 grandes dioses que aparecieron en la teocracia Slain hace 600 años, fueran en realidad jugadores. Aunque no sabía por qué habían aparecido tan lejos de Ainz, si contaban con seres heteromórficos, que no tenían una vida útil máxima, entre su número o si poseían clases que extendían su vida útil, había una gran posibilidad de que hubieran sobrevivido hasta la actualidad. Si los 6 grandes dioses todavía estuvieran escondidos en la teocracia Slain, y si hubieran comenzado a nivelar el poder de otros usando el poder de los 6 grandes dioses, ayudándoles con las habilidades de jugadores poderosos para ganar experiencia más rápido de lo normal, desde hace 600 años, es muy posible que haya personas que superen el nivel 100. Si ese fuera el caso, la razón por la que la teocracia aún no se había apoderado del mundo podría ser porque había otros seres del mismo calibre al acecho. Incluso podría darse el caso de que el nivel 100 no signifique nada. Mientras pensaba en eso,
el estómago inexistente de Ainz comenzó a sufrir calambres de nuevo. Si los 6 grandes dioses realmente eran jugadores, entonces tenía que intentar ponerse de su lado mientras carecía de información sobre este mundo. Según los miembros de las escrituras de la luz solar, los caballeros imperiales que atacaban esta aldea eran impostores de la teocracia, lo que significaba que salvar esta aldea los estaba convirtiendo en enemigos. Ayudarles fue un error. Como había supuesto, reunir más información era una prioridad absoluta. Justo cuando Ainz estaba reflexionando distraídamente sobre estos asuntos, notó que un adolescente corría hacia él. El cabello que normalmente oscurecía sus ojos se balanceaba de un lado a otro, y pudo ver un par de ojos fijos en sí mismo. Ainz inmediatamente tuvo un mal presentimiento sobre Nifirea. Parecía el mismo pánico que había tenido el jefe del pueblo antes. ¿Por qué el apuro? Volvió a surgir una emergencia. Este pueblo es realmente. Nifirea alcanzó el murmuro de Ainz. Jadeaba pesadamente y su frente estaba resbaladiza por el sudor. Su cabello, pegado a su piel por su transpiración, reveló una expresión seria que estaba dirigida a Ainz y Narveral. Nifirea parecía un poco indeciso e inseguro de hablar. Al final, reunió su determinación y le preguntó a Ainz. «Momon-san, ¿eres Ainz o Algaun-san?» La repentina pregunta dejó a Ainz estupefacto. Debería haberlo negado de inmediato. ¿Pero podría hacer eso? Fue un nombre hecho junto con sus amigos. Ahora que lo había usado como propio, ¿podría negarlo tan fácilmente? Esta breve vacilación fue una admisión tácita, y Nifirea continuó. Así que eras tú, Gaun-san. Gracias por salvar este pueblo, además de salvar a Henry. Mientras Ainz miraba al inclinado Nifirea, respondió en voz baja, no yo. Después de escuchar las palabras que Ainz logró pronunciar, Nifirea asintió en comprensión. Sí. Entiendo por qué querrías usar un nombre diferente, pero aún así, tengo que agradecerte por salvar este pueblo, por salvar a Henry, la chica que me gusta. Ainz no respondió a la profunda reverencia de Nifirea. Mientras que una parte de él, la parte de tío de mediana edad, estaba reflexionando sobre que las palabras, la chica que me gusta, eran realmente algo juvenil, otra parte de él estaba recordando con nostalgia cosas pasadas, y al mismo tiempo pensaba en otras, cosas más importantes. Es suficiente, levanta la cabeza. Esta respuesta fue una admisión tácita de que él era en realidad Ainz o Algaun, pero no importa cómo trató de salir de esto, no había forma de que pudiera negar la conclusión de Nifirea. Esta fue una completa derrota para Ainz. Sí, Gaun-san. La verdad es, te he estado ocultando algo. Ven conmigo. Nave, quédate aquí y espera instrucciones. Después de darle órdenes a Narveral, Ainz llevó a Nifirea a un lugar a cierta distancia. Esto fue para evitar que Narveral reaccionara de forma exagerada si escuchaba algo extraño. Una vez que se alejaron lo suficiente de Narveral, Ainz se volvió hacia Nifirea. En realidad. Nifirea tragó saliva nerviosamente, pero la expresión de su rostro estaba llena de determinación. Gaun-san, la poción que le diste a esa dama en la posada no puede prepararse con métodos normales, y es extremadamente rara. Quería saber qué tipo de persona tendría tal poción, y qué tipo de métodos producirían tal poción, por eso solicité este trabajo. Lo siento mucho por eso. Entonces eso es lo que era. Como pensaba, había sido un error. Ainz le había dado la poción curativa a Henry en esta aldea, y a alguien más en Errantel. Por eso, su identidad había sido expuesta. Además, tal vez debería haber recuperado esa poción. Si hubiera obtenido el nombre de esa mujer aventurera también habría estado bien. Aunque, no tiene sentido lamentarlo ahora. En ese momento, Ainz sintió que darle esa poción era el mejor curso de acción. Esa mujer había dicho, bueno, ya que estás vestido con un traje de armadura tan llamativo, seguramente debes tener algunas pociones curativas, ¿verdad?
Quizás no había pensado en esas palabras antes de pronunciarlas, pero el hecho era que limitaban enormemente las formas en las que Heinz podía haber respondido. Por ejemplo, uno podría ver a una persona saliendo de un automóvil caro. Al ver la apariencia y la ropa opulentas y casi decadentes de esa persona, asumirían que el automóvil coincidía con su origen. Pero, ¿y si esa persona se vistiera mal? La gente que mira podría pensar que esa persona se había gastado todo su dinero en el automóvil. Incluso podrían reírse de él. Heinz quería evitar ese tipo de situación. Si se hubiera negado en el acto, la gente podría haberse puesto celosa de su hermosa compañera narveral, así como de su propia armadura de placas completa. Incluso podrían haber comenzado a difundir rumores maliciosos sobre él. Tales rumores eran algo que seguía a uno de por vida después de su aparición, y la gente los mencionaba constantemente. Heinz había venido a Errantel para construir su reputación como aventurero. Como resultado, tuvo que evitar cualquier acción que pudiera dañar su imagen pública. Le había dado la poción después de considerar estos factores. Era una apuesta que había perdido, pero no lamentó. Este no fue un error fatal, y todo lo que tenía que hacer era trabajar duro para compensarlo. Después de todo, Heinz no era un ser perfecto que no podía equivocarse. Aún así, no sabía por qué Nifirea se estaba disculpando. ¿Hay algo por lo que disculparse? Bueno, no puedo decir que me sienta del todo bien con alguien que me oculta algo mientras sonríe y me da la mano, pero esta tarea fue diseñada para construir una conexión conmigo, estoy en lo cierto. ¿Qué hay de malo en eso? Un Heinz profundamente desconcertado hizo esta pregunta desde el fondo de su corazón. Gaun-san, eres realmente una persona magnánima. Heinz no tenía idea de por qué Nifirea estaba tan impresionado por él. Construir conexiones era un elemento básico para vivir en sociedad, por lo que no había nada de malo en lo que había hecho Nifirea. Estaba algo confundido acerca de los detalles, pero entendió vagamente. Quizás Nifirea pensó que Heinz creía que Nifirea se estaba acercando a Heinz para robar secretos industriales. Si te dijera cómo hacer la poción, ¿qué harías con ese conocimiento? Nifirea jadeó sorprendido, y después de un breve periodo de pensamiento respondió. No había pensado tan lejos. Solo quería saberlo porque tenía curiosidad. Probablemente la abuela es igual. Ya veo. Entonces, no hay problema. Si estuviera planeando explotarlo para obtener ganancias criminales, sería un asunto diferente, pero si no, entonces está bien. Es realmente asombroso. No es de extrañar que le mire de esa manera. Mientras Nifirea murmuraba, el viento secó el sudor de su frente, y su cabello cayó hasta cubrir sus ojos nuevamente. Aún así, Heinz pudo ver una mirada de admiración en sus ojos, como un joven que se encuentra con su jugador de béisbol favorito. La expresión de Nifirea le recordó a Heinz la mirada de sorpresa e inmensa gratitud en su propio rostro, cuando sus amigos lo habían salvado después de haber sido repetidamente asesinado por otros jugadores. Por un momento, se sintió avergonzado, y luego esa emoción se apagó. Heinz se sorprendió de que la actitud de Nifirea pudiera afectar su corazón, pero de inmediato se calmó y siguió adelante. Primero, tenía que estar seguro de una cosa. Hablando de eso, ¿eres el único que sabe que soy Heinz? Sí, no se lo dije a nadie más. Es así. Eso es bueno. Diciendo eso, Heinz pensó en cómo continuar hablando con Nifirea, pero no tenía idea de por dónde empezar. Al final, decidió preguntarle directamente. En este momento, soy simplemente Momon el aventurero. Me alegraría si pudieras tenerlo en cuenta. Sí, pensé que dirías algo así. Lamento haberle causado todos estos problemas, Momon-san, pero necesitaba darle las gracias en persona. Muchas gracias por salvar a Henry y este pueblo. Nifirea dio su más sincero agradecimiento con una mirada sincera en sus ojos. No hay necesidad de ser tan formal. Simplemente estaba corrigiendo un error donde lo vi.
Aún así, no debería haber habido necesidad de regalar esos cuernos. La verdad es que no había ninguna razón en particular para regalar esos cuernos. Sin embargo, si así era como Nifira había interpretado el regalo, entonces lo dejaría así. Ainz no dijo nada, solo asintió con la cabeza de una manera magnánima. En su calidad de empleador, Nifira arregló con Ainz que se dirigiera al bosque en 1 hora. Después de agradecerle de nuevo, se volvió y se fue. Mientras observaba a Nifira desaparecer en la distancia, Narveral se acercó y se inclinó ante Ainz. Ainz-sama, mis más sinceras disculpas. La gente está mirando, levanta la cabeza. Una vez que se enderezó, Ainz continuó con un tono agudo, y no te equivocas al decir eso. Todo esto fue porque mencionaste el nombre de Albedo. Mi exposición aquí no tuvo nada que ver con el nombre de Albedo, pero aún así fue un gran error. Bien podría regañarla por eso ahora y asegurarse de que no lo vuelva a hacer. Primero, debería prohibirle que me llame Ainz, aunque, no creo que nadie haya escuchado. Por favor, permítame reparar mi error con mi vida. Eso no sonó como una broma en absoluto. Todos en la gran tumba de Nazarik eran así. Consideraban que los miembros del gremio Ainz o Al-Gaun eran sus superiores absolutos. Se enorgullecían mucho de su lealtad, hasta el punto de la muerte, a estos seres supremos. Aunque se sentía como una carga para Ainz, tener a sus NPCs hechos a mano siendo leales a él no era algo malo. Bien podría ser el destino de cualquier creador. Narveral era un NPC así. Si él le ordenaba en broma que se suicidara, ella se quitaría la vida de inmediato. La razón por la que había pedido permiso era por su absoluta lealtad a su amo, a quien pertenecía su vida. Suficiente. Cualquiera puede cometer errores. Todo lo que necesitas hacer es esforzarte por no cometer el mismo error 2 veces. Trabaja duro, paso a paso, y no repitas tus fracasos pasados. Te perdono, Narveral Gamma. Narveral sopesó el deseo de pagar por sus errores con la muerte contra la lealtad que la obligaba a obedecer la orden de Ainz de no morir. Después de un tiempo, el equilibrio de su balanza mental parecía haberse inclinado hacia un lado. Narveral bajó lentamente la cabeza. Mi más profundo agradecimiento. Me esforzaré por no volver a cometer el mismo error. Bueno, no te preocupes demasiado. El nombre de Momon el aventurero, mi identidad encubierta, no se vio comprometida por completo, por lo que solo debes prestar más atención en el futuro. Sin embargo, dependiendo de las circunstancias, es posible que tengamos que eliminar a Nifira. Debo hacerme cargo de él ahora. No seas tonta. Sería problemático si estropeáramos esta tarea. La abuela de Nifira era una famosa herbolaria en Errantel. Molestarla o hacerla enemiga haría más difícil para Ainz alcanzar sus objetivos. En cualquier caso veremos cómo va. Eso fue todo en lo que Ainz pudo pensar por el momento. Había un gran claro en el denso bosque a unos 100 metros del pueblo. Aunque ese claro lo habían hecho los aldeanos talando árboles, bajo la protección de los goblins, para hacer troncos, todavía parecía las fauces abiertas de una bestia gigantesca. Ainz y los demás hicieron sus comprobaciones finales, y luego el joven que los había contratado habló. Entraremos al bosque después de esto, así que contaré contigo para protegerme. Dicho esto, el área dentro del bosque es parte de la esfera de control del Rey Sabio del Bosque, por lo que, en circunstancias normales, las posibilidades de encontrarse con otros monstruos son muy bajas. El problema es que los ogros que conocimos ayer vinieron de un lugar cercano al territorio del Rey Sabio del Bosque, así que algo debió haber sucedido en el bosque. Aunque no es algo de lo que deba advertirles, caballeros, espero que todos permanezcan en guardia. La mirada de Nifira se posó brevemente en Ainz. Las espadas de la oscuridad también se volvieron para mirar a Ainz. Bueno, contigo alrededor, deberíamos estar bien, Momon-san. Si ese monstruo llamado el Rey Sabio del Bosque aparece, vamos a detenerlo. Deben escapar primero.
No pudieron evitar jadear al escuchar el pronunciamiento confiado de Ainz. Parecía brillar aún más en sus ojos que después de la batalla de ayer con los ogros. Ainz sintió que algo andaba mal cada vez que la gente a su alrededor hacía eso. Esta fue una reliquia de pocas veces haber sido elogiado en su vida pasada. Envidiaba la forma en que Narveral podía aceptar su asombro con tanta naturalidad con una mirada de suficiencia en su rostro. Si es necesario correr, podrían irse sin demora. Si el rey sabio del bosque es fuerte, tendré que enfrentarlo con todo mi poder, y no quiero que todos se vean atrapados en él. Entendido. Si eso sucede, protegeremos a Nifire-Asan y huiremos del bosque. Pero tampoco te esfuerces demasiado, Momon-san. Gracias. Escaparé cuando sea peligroso. Entonces, Momon-san. Nifire parecía vacilar entre el habla y el silencio. Al final, tomó una decisión y dijo: ¿podrías no matar al rey sabio del bosque, sino ahuyentarlo? ¿Por qué es eso? Pueblo de Carne no ha sido atacada por monstruos porque el territorio del rey sabio del bosque está cerca. Si derrotas al rey sabio del bosque. Ya veo. Eso podría ser demasiado. Momon-san es fuerte, pero su oponente es un monstruo legendario. ¿No estaría en problemas si no pudiera defenderse con toda su fuerza? ¿Cómo podría tener el lujo de? Entiendo. ¿Qué? Lukrut exclamó en estado de shock. Las otras espadas de la oscuridad permanecieron en silencio, pero su sorpresa estaba escrita en sus rostros. Puede ser difícil, pero intentaré ser suave y simplemente ahuyentarlo. La respuesta de Ainz, rebosante de confianza, puso la piel de gallina en la piel de sus compañeros aventureros. Incluso si tu oponente es un monstruo legendario que ha vivido durante siglos. ¿Es este el tipo de actitud que solo los fuertes tienen? A juzgar por la personalidad de Momon-san, probablemente no está exagerando ni fanfarroneando. En contraste con las espadas de la oscuridad, Nifire tenía una idea del poder de Ainz, y tenía una expresión de alivio en su rostro. Mientras miraba hacia el joven, Ainz se rió en su corazón. Nifire esperaba que los monstruos no atacaran Pueblo de Carne. Siendo ese el caso, todo lo que Ainz tenía que hacer era que otros monstruos reemplazaran al rey sabio del bosque para hacer cumplir su área de influencia. De esa manera aún podría cumplir el deseo de Nifire. Incluso si terminaba matando al rey sabio del bosque, todo lo que tenía que hacer era enviar vasallos de Nazarik para reemplazarlo. Muy bien. Ahora, sigamos adelante. Las hierbas que estoy buscando esta vez se ven así. Si alguien los encuentra, avíseme. Nifire sacó una muestra de una planta marchita de una bolsa recolectora de hierbas en su vientre. Oh, es hierba Genak. Para Ainz, se parecía a las malas hierbas cercanas. Sin embargo, Dain el druida era diferente e inmediatamente nombró a la planta. Lukrut y Niña asintieron en respuesta al escuchar el nombre. Probablemente ellos mismos tenían algún conocimiento de las hierbas, y el nombre refrescó sus recuerdos. Justo cuando estaba dudando sobre si fingir que lo sabía, todos miraron a Ainz. Momon-san, ¿estás bien? Esa planta. He oído hablar de ella. Ainz asintió tranquilamente con la cabeza. Si no fuera un no muerto, su voz podría haberse vuelto aguda por el pánico, pero su casco impedía que otros vieran su expresión, que también ocultaba sus sentimientos. Ainz estaba enfundado en una armadura pesada y tenía una figura imponente, pero su corazón estaba más cerca del de un conejito. Sí, esta hierba se usa comúnmente para hacer pociones. Por lo que es muy familiar para los aventureros. De hecho, lo es. Ahora veo por qué vinimos a este lugar. Escuché que las hierbas silvestres son más potentes que las cultivadas, ¿no? Así es. Por cierto, el hecho de que usemos ingredientes totalmente naturales en nuestras pociones es un motivo de orgullo para nosotros. Bueno,
son solo un 10% más efectivos que los de la competencia. Ese 10% puede ser crucial para las personas que frecuentemente arriesgan sus vidas. Pensar que vendes mejores pociones por el mismo precio, como se esperaba del farmacéutico Bareare, que construyó su reputación vendiendo pociones de alta calidad. Cuando escuchó a Nifirea y las espadas de la oscuridad discutiendo sobre pociones, Ainz se sumió en una profunda reflexión. En Yggdrasil, las pociones curativas generalmente se hacían a través de habilidades que solo estaban disponibles a través de ciertas clases de trabajo, o al lanzar los hechizos deseados en los ingredientes apropiados. Aunque Ainz sabía un poco sobre este campo, todo lo que sabía era que los ingredientes se fabricaban combinando sustancias específicas con un disolvente alquímico, pero nunca mediante el uso de hierbas. En otras palabras, las pociones en este mundo se hicieron de una manera diferente a Yggdrasil. Esto debe haber sido lo que Nifirea quiso decir con, no se puede hacer con métodos normales. Ainz estaba convencido de que dominar las técnicas de elaboración de pociones de este mundo fortalecería a Nazarik. La pregunta ahora era cómo dominarlos. Mientras pensaba, la conversación parecía haber vuelto al trabajo una vez más, y Ainz se volvió para escuchar. Hay un claro en el bosque, que he designado como nuestro destino. Ya te he hablado de ese lugar, Lukrut-san, así que por favor guíanos allí. Después de escuchar el casual, déjemelo a mí de Lukrut, Nifirea se volvió hacia los demás. Entonces, comencemos con la recolección de hierbas. Tengo una sugerencia, en realidad. Por favor díganos, Momon-san. Ya que Nave puede lanzar algo como el hechizo, alarma, que usamos al levantar el campamento, ¿podríamos separarnos temporalmente cuando lleguemos al destino? Todos, incluido Nifirea, fruncieron el ceño. Esto se debía a que estaban inquietos porque su fuerza de combate más fuerte los dejaba en una zona tan peligrosa. Sin embargo, Nifirea respondió rápidamente. Está bien. Sin embargo, no se vaya por mucho tiempo. Por supuesto. Para no perderme, me ataré una cuerda. Tira de él si hay algo. Entonces, ¿podría ir yo también? Necesito observar con atención en caso de que tu y Nave-chan hagan algo extraño en los arbustos. Muere, forma de vida inferior, cucaracha. ¿Es la lujuria lo único que queda en tu cabeza? Si te castrara, ¿aún podrías moverte? Eso es suficiente, Nave. Lukrut-san, no hay necesidad de ir tan lejos. Aunque, me gustaría preguntarle a Niña-san si hay un hechizo que pueda decirte dónde están los miembros de tu grupo cuando estás esparcido por el bosque. Sería conveniente que existiera tal magia. Nunca había oído hablar de un hechizo así. Sería muy útil si existiera. Ainz asintió al escuchar la negación de Niña. Hay un hechizo de sexto nivel que puede detectar la ubicación de ítems específicos. ¿Carecen de conocimiento en ese campo, o es que hay hechizos que son exclusivos de Yggdrasil al igual que hay hechizos que son únicos en este mundo? Ainz dejó estos pensamientos a un lado por un momento y levantó la barbilla para señalar a Narveral, indicando que ella debería prepararse. Habiendo recibido sus órdenes, Narveral inmediatamente comenzó a evaluar a las espadas de la oscuridad. Entonces, Momon-san y Nave-san nos dejarán por un tiempo, y recogeremos las hierbas cuando regresen. Como fue decisión de su empleador, nadie más pudo oponerse. Las espadas de la oscuridad asintieron una por una. Una vez concluida la discusión y otros asuntos, Nifirea les pidió que se movieran. El grupo se echó el equipaje al hombro y entró en el bosque. Había árboles talados por los aldeanos cercanos. La tierra ya estaba seca. Parecía un tramo de bosque fácilmente transitable, pero el paisaje ante sus ojos se transformó lentamente en algo como un laberinto verde. No había puntos de referencia en el bosque, y era imposible saber en qué dirección se estaba moviendo. Una sensación de inquietud llenó a todos, como si se los hubieran tragado. Los árboles que raspaban el cielo intensificaron aún más esa inquietud, y la mayoría de la gente se habría asustado con esta escena. Sin embargo, Ainz tenía una mente de no muerto y no sentía miedo,
aparte de los vestigios de su mente humana. Alabó con calma la magnífica vista natural que tenía ante sí. En el bosque de Yggdrasil y otras zonas naturales, consideraba que estas cosas eran simples escenarios del juego. Incluso ahora, todavía pensaba de la misma manera. Ainz, que estaba orgulloso del diseño de la gran tumba de Nazarick, estaba lleno de emociones complejas. No esperaba que el bosque natural pudiera ser tan impresionante. Veo por qué a Blue Planet Sun le gustaba tanto la naturaleza. Miró a su alrededor mientras inspeccionaba el bosque, pero estaba en paz, y no vio rastros de ningún animal. Aparte del distante sonido del canto de los pájaros, no había ninguna señal de vida aquí. Al mismo tiempo, observó que Lukrut, el guardabosque, avanzaba con cuidado, vigilando con todos sus 5 sentidos. Parecía haber llegado a la conclusión de que no había ningún ser vivo escondido cerca. De hecho, hay alguien escondido detrás de nosotros. Ainz estaba orgulloso de la persona que se escondía detrás de él. El grupo, salvo 2 personas, se llenó de tensión mientras caminaban silenciosamente por el bosque, donde la luz del sol no podía penetrar y que era sorprendentemente fresco. Sudaban mucho porque el terreno era difícil y estaban sometidos a una gran cantidad de estrés mental. Finalmente, llegaron a un claro de aproximadamente 50 metros de ancho. Hemos llegado a nuestro destino. Nos dividiremos aquí y recogeremos hierbas. Todos empezaron a dejar su equipo en el suelo después de escuchar a Nifire desahogarse de su equipaje. Sin embargo, no se relajaron. En cambio, observaron cuidadosamente su entorno, listos para lidiar con cualquier desarrollo repentino. Esto se debió a que ya no estaban en el mundo de los hombres. Entonces, nos moveremos como planeamos antes. Después de que Nifire respondió afirmativamente a esa declaración, Ainz ató una cuerda a un árbol cercano, luego recogió el otro extremo y se dirigió al bosque. La cuerda que sostenía no era gruesa, pero sí muy fuerte. No se rompería con solo ser arrastrado por el suelo. Mientras sujetaban la cuerda, Ainz y Narveral podían moverse en línea recta hacia el bosque. Normalmente hablando, era casi imposible moverse en línea recta, ya que los árboles se interponían en el camino. Sin embargo, la cuerda que sostenían mostraba el camino, por lo que los dos podían continuar a pesar de su inexperiencia con el bosque. Se adentraron unos 50 metros en el bosque y se detuvieron cuando la cuerda casi se había acabado. Los árboles y la vegetación bloquearon el camino detrás de ellos, por lo que no se preocuparon por ser vistos. Había alguien cerca que podía ocuparse de inmediato de cualquiera que lo siguiera, por lo que tampoco había necesidad de preocuparse por eso. Aquí debería estar bien. Sí. Entonces, analicemos cómo mejorar mi reputación aquí. ¿Puedo preguntar cómo planea hacer eso? ¿Implica encontrar muchas de las hierbas que quieren? Ainz miró tranquilamente a Narveral, y luego negó con la cabeza. Planeo luchar contra el rey sabio del bosque. Narveral parecía tener un signo de interrogación sobre su cabeza, por lo que Ainz explicó más. Mi objetivo es imprimirles mi poder de una manera fácilmente comprensible. ¿La batalla con los ogros no fue suficiente para convencerlos de su poder? No te equivocas al decir eso, pero los goblins y los ogros no son suficientes. Cuando hablan de mis logros en la ciudad, hay una gran diferencia entre decir que maté a un ogro de un solo golpe y decir que derroté al rey sabio del bosque. Uno de ellos se propagará mucho más rápido y más lejos que el otro. Por eso necesito dar un buen espectáculo. Ya veo. Como pensaba, sus planes tienen todo en consideración, Ainz-sama. Aún así, ¿cómo encontraremos a ese sabio rey del bosque? Ya lo he planeado. Justo cuando Narveral estaba a punto de preguntar, intervino un tercer orador. Sí, por eso estoy aquí. Narveral giró la cabeza hacia la fuente de la voz repentina. Incluso extendió su mano derecha, preparándose para apuntar y lanzar un hechizo. Sin embargo, su rostro cambió inmediatamente al ver quién era el orador. Aura-sama. Por favor,
No me asuste así. Lo siento. Una chica elfa oscura apareció de detrás de un árbol cercano, con una sonrisa radiante que parecía decir, jeje, en su rostro. Este era uno de los guardianes gemelos del sexto piso de la gran tumba de Nazarick, Aura Bella Fiori. ¿Puedo preguntar cuándo llegó? Los he estado siguiendo por detrás, a ti y a Ainsama desde que entraron en el bosque. Aura era una domadora de bestias y guardabosque, por lo que rastrear personas en el bosque era un juego de niños para ella. Si bien era cierto que Lukrut también era un guardabosque, la diferencia en sus habilidades era tan grande que no había forma de que pudiera haberla visto. Entonces, mi trabajo aquí es encontrar al monstruo llamado Rey Sabio del Bosque, luego instarlo a atacar a Ainsama. Eso es correcto. Según nuestra inteligencia anterior, el Rey Sabio del Bosque es una bestia de 4 patas con pelaje plateado y una cola en forma de serpiente. ¿Eso te recuerda a algo? Está bien. Debería ser ese tipo. Respondió Aura mientras miraba hacia arriba. Si ese es el caso, ¿quieres que lo domestique directamente? Esa también es una alternativa, pero no. Aura, la domadora de bestias, debería poder someter fácilmente al Rey Sabio del Bosque. Sin embargo, sería problemático si alguien se enterara de que Ainz había estado moviendo todos los hilos. Por lo tanto, sería más prudente evitar tener que preocuparse por esas cosas. Por cierto, Aura, ¿cómo está el progreso en ese asunto que te pedí que manejaras? Sí. Aura rápidamente se arrodilló ante Ainz, a la manera de un vasallo de su señor. No parecía del todo el estilo de Aura, pero Ainz respondió de la misma manera, escuchando su informe en su calidad de maestro. La orden que me dio de investigar y controlar el interior del bosque, verificar si hay formas de vida dispuestas a obedecer a Nazarick, y establecer un almacén de recursos, va bien, Ainsama. Es así. Ainz respondió simplemente. Antes de dirigirse a Errantel, Ainz había dado diferentes órdenes a cada guardián. La razón por la que ordenó a Aura y a Mare que exploraran el gran bosque fue para garantizar la seguridad de Nazarick y recopilar información. En cuanto al almacén de recursos, sería mejor describirlo como un refugio. La razón por la que le ordenó que lo construyera allí fue para proporcionar un escondite en caso de que hubiera una emergencia y él no pudiera regresar a Nazarick. Además, sería mejor tener una base de operaciones alternativa para evitar que se revele la ubicación de Nazarick. Y, por supuesto, podría usarse para almacenar todo tipo de suministros y recursos. Le había ordenado que encontrara criaturas que obedecieran a Nazarick porque quería ver si podía nivelarlas. Además, quería aprender cómo se lograba ganar niveles en este mundo. Debido a esta serie de tareas, Aura, Mare, los vasallos designados para la construcción y otras entidades poderosas habían invadido el bosque e interrumpido el equilibrio de poder dentro de él. Por eso los ogros y otros monstruos habían optado por huir, incluso a riesgo de pisar el dominio del Rey Sabio del Bosque. Aún así, la construcción del almacén llevará mucho tiempo para completarse. Eso no se puede evitar. Después de todo, solo ha pasado un tiempo desde que te di esa orden. Si bien Aura tenía acceso a golems, y no muertos de Nazarick, que podían trabajar para siempre sin necesidad de dormir o comer, esta no era una tarea que pudiera terminarse fácilmente, considerando la cantidad de trabajo que se necesitaba hacer. Está bien si se necesita más tiempo. Haz tu mejor esfuerzo para que sea perfecto. Haga los preparativos necesarios para la defensa, para que no nos quedemos cortos si nos atacan. Sí. Entendido. Muy bien. Entonces, Aura, te dejo el asunto del Rey Sabio del Bosque. Sí. Aura respondió enérgicamente mientras se levantaba. Después de que Ainz se despidió de Aura, un lobo negro gigantesco con una piel negra brillante salió de detrás de uno de los árboles, como si hubiera estado esperando ese momento. Sus ojos rojos ardientes brillaban con inteligencia, lo que demuestra que no era una simple bestia. Eso no fue todo.
En las ramas de otro árbol había un monstruo de 6 patas que parecía una fusión de un camaleón y una iguana. Su piel escamosa atravesó una serie caleidoscópica de cambios de color ultrarrápidos. Era tan grande como el lobo de antes. Fen, Cuadracile, ¿qué les pasa? ¿Preocupados por mí? El enorme lobo llamado Fen gimió y acarició a Aura. Cuadracile sacó la lengua y lamió ligeramente la parte superior de la cabeza de Aura. Oye, todavía tenemos que hacer el trabajo que Ain-sama nos dio. La fuerza de lucha de Aura era la segunda desde abajo entre los guardianes de Nazarik, y el hecho era que algunos de los guardianes del área eran más fuertes que ella. Sin embargo, eso solo tomó en consideración sus habilidades en solitario. El fuerte de Aura no residía en luchar como una unidad solitaria, sino como parte de un grupo. De los cientos de monstruos que Aura podía convocar, el nivel más alto entre ellos era 80. Con la ayuda de las habilidades de Aura, podrían alcanzar el nivel 90 más o menos. Con estas bestias a sus órdenes, sus habilidades de combate superaron con creces las de cualquier otro guardián. Los dos monstruos aquí eran dos de las bestias mágicas de alto nivel favoritas de Aura, la bestia divina Fenrir, también conocida como Fen, y la igualmente poderosa Itzamna, Cuadracile. Cuando escucharon las palabras de Aura, Fen y Cuadracile dejaron de jugar. Muy bien, vámonos. Aura guió a las dos bestias mágicas en una carrera a través del bosque. A pesar de que estaban rodeados por un denso bosque, no se vieron impedidos en lo más mínimo, moviéndose tan rápido como el viento. Después de unos 30 minutos de correr, Aura llegó a su destino. Aura sonrió. Era una sonrisa fría que no encajaba con su rostro juvenil. Era inocente y cruel a partes iguales. Lo quería para mí, pero Ain-sama me dio una orden, así que no puede evitarse. No sonaba como si estuviera hablando con sus mascotas, sino como si estuviera murmurando a sus joyas. Aura sabía dónde tenía su guarida el rey sabio del bosque porque durante mucho tiempo había querido someterlo por su cuenta. El rey sabio del bosque era mucho más débil que los propios monstruos de Aura, por lo que no tenía ningún valor para ella. Sin embargo, era una criatura desconocida para Aura, y eso encendió el deseo de coleccionista. Era una pena tener que dejarlo ir, pero si se lo estaba entregando a su maestro, el ser supremo al que le debía toda su lealtad, entonces no tenía quejas. Ahora bien. Aura comenzó a transmutar las moléculas de aire en sus pulmones. El aliento recién recombinado no era una sustancia natural, y se filtraba por entre sus labios rosados. Este aliento suyo podía controlar las emociones. Normalmente, su respiración solo llenaba un radio muy pequeño a su alrededor, por lo que era más como un tipo especial de habilidad pasiva. Sin embargo, si quisiera, podría combinar esta técnica con otras habilidades para apuntar a cualquier objetivo en un radio de 2 kilómetros con perfecta precisión, incluso en un bosque como este. Sin embargo, no había necesidad de eso. Debido a que su objetivo era eliminar cualquier signo de su paso, se coló sobre su objetivo. Ni siquiera sus bestias mágicas, y mucho menos los animales naturales del bosque, pudieron detectar a Aura como estaba ahora. Aura se acercó con orgullo al rey sabio del bosque, todos los rastros de su presencia borrados por completo y respiró ligeramente. Su respiración contenía elementos que inducían el terror, despertando al dormido rey sabio del bosque. Todos los cabellos del rey sabio del bosque se erizaron y huyeron de inmediato. La velocidad de una bestia de 4 patas aterrorizada era asombrosa. Sin embargo, Aura, que lo perseguía por detrás, era aún más rápida. Aura siguió al rey sabio del bosque, acosándolo hacia Ainz, como si fuera un espectro guiado de la muerte. Aún así, me pregunto si podría tomar su piel si muere. Hubo una perturbación en el bosque. Lukrut aguzó el oído al sentir el cambio en el aire. Inspeccionó su entorno con una expresión sombría en su rostro y cautela en su corazón. Algo se acerca. Cuando escucharon esto, las espadas de la oscuridad detuvieron la recolección de hierbas y sacaron sus armas en preparación para la batalla. Poco después,
Ainz también apretó con más fuerza sus espadas. ¿Es el rey sabio del bosque? Nadie respondió a la inquietante pregunta de Nifira mientras metía las hierbas en sus bolsas. Todos simplemente observaron las profundidades del bosque en silencio. Esto es malo. Incluso el habitualmente frívolo Lukrut estaba hablando en un tono serio. Algo enorme se acerca. No sé por qué se mueve en un patrón de serpiente, pero por el sonido de la hierba pisoteada, debería estar aquí pronto. Sin embargo, no puedo estar seguro si es el rey sabio del bosque. Retrocedamos, no importa si es el rey sabio del bosque o no, quedarse aquí es muy peligroso. Incluso si no es el rey sabio del bosque, hemos entrado en su territorio, por lo que las posibilidades de que lo persiga son muy altas. Mientras decía esto, Peter miró a Ainz. Momon-san, ¿podemos molestarlo para que sea la retaguardia? No hay problema. Déjenmelo a mí. Nosotros nos encargaremos del resto. Las espadas de la oscuridad gritaron su aliento a Ainz, uno tras otro mientras ayudaban a Nifira a retirarse del bosque. Momon-san, por favor no se sobreesfuerce. La voz de Nifira tenía una fe absoluta en Ainz, y sus ojos brillaban con admiración debajo de su cabello. Hizo que Ainz se sintiera profundamente incómodo y deseaba que se fueran rápidamente. Mientras los veía desaparecer en el bosque al otro lado del claro, una punzada de inquietud recorrió a Ainz. No estaba seguro de poder dejar el bosque por sí mismo, pero luego consideró inmediatamente que podía dejar que Aura lo guiara. Había un problema más urgente ante él en este momento. Maldita sea. Ellos podrían pensar que no es el rey sabio del bosque, e incluso si lo llevo de regreso a Nazarik, necesito alguna prueba de haberlo vencido, debería cortar una de sus piernas. Ainz-sama. La mirada de Narveral estaba muy lejos, mirando la poderosa sombra que emergía de los árboles distantes. No había forma de distinguir su forma porque se escondía detrás de los árboles, y sin el sol para iluminarlo, no había forma de saber si su cuerpo era, de hecho, plateado. ¿Ha llegado nuestro invitado? O tal vez somos los invitados, Ainz reflexionó distraídamente mientras se paraba frente a Narveral. No tenía idea de cuán fuerte era, qué nivel era, por lo que Ainz tomó la decisión lógica de ponerse frente al lanzador de magia Narveral, que no era apto para el combate cuerpo a cuerpo. Una vez que se puso frente a Narveral, Ainz sintió que el aire se movía. Inmediatamente cruzó sus grandes espadas frente a él como un escudo. Escuchó algo como el sonido del acero chocando con el acero, y una tremenda fuerza se apoderó de los brazos de Ainz. Un objeto pesado y rápido había golpeado las grandes espadas que Ainz sostenía. Vio una cola larga y serpentina que se retiraba lentamente detrás de un árbol. Su cola ataca como un látigo. Sin embargo, a juzgar por la sensación y el sonido del impacto, esa cola debe ser tan dura como el metal, su radio de ataque de más de 20 metros será difícil de manejar, pero ¿cómo puede vivir con una cola como esa? Sin habilidades de primera línea, Ainz no tenía idea de cómo lidiar con eso. Todo lo que pudo hacer fue avanzar en el cuerpo a cuerpo con su enemigo. Ainz suspiró. Por supuesto, estos solo fueron movimientos, ya que Ainz no tenía pulmones. Apoyó los hombros en una postura de batalla, listo para contraatacar. En respuesta a esto, una serena voz de bajo resonó desde el bosque. ¡Qué espectacular! Pensar que podría soportar el golpe de esta Gozaru. Quizás esta es la primera vez que ésta se encuentra con un enemigo que posee tal destreza Gozaru. Dijiste, Gozaru. El rostro ilusorio de Ainz se endureció, y luego consideró que esas palabras ya habían sido traducidas. Ainz decidió que, Gozaru, era el equivalente más cercano a lo que realmente se había dicho. Entonces, oh, intruso en mis dominios. Si decides abandonar el campo, esta no te perseguirá, en honor a tu magnífica defensa Gozaru, ¿qué dices? ¿Qué pregunta más tonta? Por supuesto que planeo derrotarte para mi propio beneficio. Hablando de eso, ¿eres tan inseguro acerca de tu apariencia que tienes que esconderte en las sombras? ¿O eres tímido por naturaleza?
¿qué lengua salvaje tienes, oh intruso? Ahora mira la forma poderosa de esta Gozaru. Míralo con los ojos muy abiertos y la lengua atada, y tiembla de pavor y asombro Gozaru. El rey sabio del bosque emergió lentamente de los árboles, y le reveló su cuerpo. Cuando lo vio, los ojos ilusorios de Ainz se agrandaron. Fufufu, esta siente tu miedo y alarma desde debajo de tu casco Gozaru. Una sonrisa torció el rostro de la bestia mágica y curvó su larga cola. Había extraños glifos y símbolos en el pelaje plateado que cubría su cuerpo. Tenía aproximadamente el tamaño de un caballo, pero estaba cerca del suelo, siendo más grande en la dimensión horizontal que en la vertical. El sabio rey del bosque redujo la distancia entre ellos. ¿Qué es esto? Un sentimiento indescriptible se apoderó de Ainz. Después de convertirse en no muerto, todas las emociones fuertes que sintió fueron inmediatamente reprimidas. Con eso en mente, probablemente esta no fue una emoción muy fuerte. Aún así, no había sentido esto durante mucho tiempo, incluido su tiempo en Yggdrasil, la sensación cuando un monstruo apareció ante él. Tengo una pregunta, ¿cuál es el nombre de tu especie? Esta es conocido en tu lengua como el rey sabio del bosque Gozaru. Aparte de eso, esta no tiene otros títulos Gozaru. Ainz tragó saliva y luego preguntó una más. ¿Tu especie? ¿Podrían llamarse hámsteres siberianos? El sabio rey del bosque. Por lo que Ainz podía ver, se parecía mucho a un hámster siberiano. Su pelaje era plateado, o, mejor dicho, blanco como la nieve, en contraste con sus ojos negros y redondos, y su cuerpo parecía un bollo gigantesco. Por supuesto, los hámsteres no tenían colas tan largas, ni crecían más que un ser humano. Sin embargo, dejando de lado esos dos factores, honestamente no podía pensar en ningún otro animal que pudiera compararse. 100 de cada 100 personas estarían de acuerdo en que era un hámster. Bueno, un hámster siberiano gigante. Tal vez un hámster siberiano mutante, o algo así. Inclinó su adorable cabeza, no parecía tener cuello, y el rey sabio del bosque olisqueó el aire antes de volver a hablar. Esta ha vivido en soledad toda mi vida Gozaru. Esta no puede responderte, porque esta no conoce a este Gozaru, o insinúas que conoces la especie de esta Gasuno Gozaru. Supongo, más o menos, uno de mis antiguos amigos una vez tuvo una criatura que era similar a ti. Ainz recordó a ese amigo suyo, y como ese amigo no se había conectado a Yggdrasil durante aproximadamente una semana porque el hámster siberiano de ese amigo había muerto. Detrás de él, Narveral dijo en voz baja, probablemente porque había aprendido algo sobre uno de los 41 seres supremos. ¿Qué? Pensar que seres como esta serían criados como mascotas Gozaru. El rey sabio del bosque infló las mejillas. Ainz no tenía idea de si estaba triste o tratando de intimidarlo, o algo más. De lo único que Ainz podía estar seguro era de que definitivamente no estaba comiendo. Esta te ruega que me ilumines sobre ese asunto Gozaru. Esta es un ser vivo y debe procrear de Gozaru. Si existen otros de la raza de esta, entonces esta debe salir y multiplicarse, no sea que esta se convierta en un fracaso como ser vivo Gozaru. Según la lógica del rey sabio del bosque, Ainz, que no podía reproducirse, no era apto para ser un ser vivo. Mientras se aferraba a la excusa de que era un no muerto y no, de hecho, una criatura viviente, Ainz respondió débilmente. No era tan grande como tú, de todos modos. Sea como sea, ¿acaso era un juvenil Gozaru? No, incluso completamente desarrollado, era lo suficientemente pequeño como para caber en la palma de mi mano. Con una vaga sensación de tristeza, los bigotes del rey sabio del bosque cayeron. De hecho, eso es bastante difícil, de esta debe pasar los años en soledad, después de todo Gozaru. Si fueras una especie de aspecto más impresionante, no sería tan malo, pero eres un hámster. Simpatizo con tus circunstancias, pero si hubiera otros como tú,
tu número aumentaría sin fin, y el mundo podría terminar siendo destruido. El sabio rey del bosque movió sus bigotes. Si bien sus ojos eran del mismo negro brillante de siempre, parecía haber algo de ira en su tono. ¡Qué ultraje! Es importante aumentar el número de especies de un Ogosaru. Y ésta ha vivido sin compañía toda la vida Gosaru. Es natural desear a otros de mi especie Gosaru. Oh, bueno, eso es ciertamente cierto, perdóname, me equivoqué. Ainz recordó a sus camaradas de Ainz o Al-Gaun, y se disculpó. Sin embargo, se sentía terriblemente confundido al recordar a sus amigos después de que un hámster le sermoneara y luego se disculpara. No pienses en eso. Esta le concede su perdón Gosaru. Entonces, abandonemos estas bromas ociosas y mostremos mutuamente nuestra determinación fatal Gosaru. Escucha bien, oh intruso que ha profanado mis dominios, ofrece tu vida como sustento de esta Gosaru. Ainz sintió que su motivación se desvanecía. Incluso si esa linda apariencia era solo una fachada, todavía no se atrevía a luchar en serio. No importa cómo lo mires, tener al gobernante de la gran tumba de Nazarik en duelo con un hámster gigante fue simplemente triste. Incluso si lo derrotaba, tendría que tomar el cadáver de un hámster siberiano y decirle a la gente: este es el rey sabio del bosque, la pelea fue demasiado intensa y no pude ahuyentarlo. ¿Cómo verían eso los aventureros, incluidos las espadas de la oscuridad? Incluso en el mejor de los casos, simplemente mirarían a Ainz en silencio con ojos compasivos. En ese caso, no derrotaría al rey sabio del bosque, sino que lo capturaría vivo para usar su cerebro. Nave, retrocede. Dijo Ainz, forzando una apariencia de espíritu de lucha de regreso a sí mismo mientras daba esa orden. Narveral tenía una mirada de absoluta confianza en la victoria de Ainz en su rostro mientras se inclinaba profundamente y luego se retiraba a una esquina del claro. Oh, pero ¿sabes que ser superado en número no es un impedimento para esta Gosaru? No puedo hacer algo tan vergonzoso como pelear 2 contra 1 con un hámster. Después de escuchar esas palabras y ver a Ainz levantar sus armas en una postura de lucha, el rey sabio del bosque bajó su cuerpo y tensó todo su cuerpo. No te arrepientas de tu decisión. Ahora soporta la carga de esta Gosaru. El enorme cuerpo pateó con fuerza la tierra con un poderoso golpe, y se abalanzó sobre Ainz. El aparejo volador del enorme cuerpo del rey sabio del bosque habría arrojado a cualquier persona común, si hubiera sido golpeado por él sin usar un arte marcial. Sin embargo, Ainz usó las hojas de sus grandes espadas como escudo y se enfrentó a la carga del sabio rey del bosque. A pesar de su temible poder destructivo, Ainz todavía lo resistió fácilmente. ¡Mu! El sabio rey del bosque fue sorprendido por el inmóvil Ainz, y cortó con las garras sorprendentemente afiladas en sus patas delanteras. Ainz levantó la gran espada en su mano izquierda para bloquear el golpe, y balanceó la gran espada en su derecha. No puso toda su fuerza en ello, pero aún así fue un golpe bastante contundente. Hubo un fuerte estruendo y el golpe de Ainz fue desviado, su brazo adormecido por el impacto. Parecería que el rey sabio del bosque había bloqueado el golpe de Ainz con sus garras, y los dos ataques se habían separado después de un intenso choque en el aire. Bien hecho. ¿Pero qué tal esto? Encantar especie. Los efectos que afectan la mente fueron inútiles contra los no muertos. Ignorando el ataque mágico de su oponente, Ainz blandió sus 2 espadas. Hubo un sonido de metal chocando de nuevo, y las espadas de Ainz se desviaron una vez más. Ainz entrecerró los ojos debajo de su casco. Si bien eso solo había sido un ataque de sondeo, el rey sabio del bosque había desviado ese golpe con su piel. Parecería que su piel era más dura que la de la mayoría de los metales. ¿No era un pelaje suave y esponjoso? Fue bastante sorprendente, pero Ainz ahuyentó estos pensamientos que no tenían lugar en una batalla. El poder de ataque físico de Ainz estaría alrededor del de un guerrero de nivel 30, en términos de Yggdrasil. Sin embargo,
Eso se vio muy afectado por los hechizos y el equipo, por lo que no podía estar seguro. Aún así, con eso como base, el rey sabio del bosque tenía el poder de lucha de un personaje de nivel 30 aproximadamente. Un ceño fruncido creció en el rostro ilusorio debajo del casco de Ainz. No está mal, muy adecuado para el entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo. Ainz estaba seguro de que mientras hiciera todo lo posible, definitivamente podría derrotar a este oponente. Aunque tenía que mantenerse alerta, seguía siendo una buena práctica para ser un vanguardista. Ainz continuó blandiendo sus espadas gemelas, y el rey sabio del bosque continuó desviando hábilmente sus golpes. Luego, otro glifo en su cuerpo se iluminó y lanzó un hechizo. Ceguera. A diferencia del anterior reencantar especie, este hechizo de ceguera que no afecta la mente podría haber afectado a Ainz. Sin embargo, Ainz tenía una habilidad racial que lo hacía inmune a la magia de bajo nivel. Por lo tanto, el hechizo desapareció sin tener efecto. Un símbolo diferente se iluminó cuando usó ese hechizo. Parece que los símbolos en su cuerpo representan los hechizos que puede usar. Había monstruos lanzadores de hechizos en Yggdrasil. Si bien la cantidad de hechizos que podían usar variaba mucho según su nivel y especie, como pauta aproximada, podían usar alrededor de 8 tipos de magia. De manera similar, el rey sabio del bosque tenía aproximadamente 8 tipos de tatuajes en su cuerpo, por lo que Ainz sintió que estaba luchando contra un monstruo de Yggdrasil. El rey sabio del bosque no se dio cuenta de que su hechizo había sido resistido y atacó con sus patas delanteras. Ainz bloqueó con la gran espada en una mano y respondió con la gran espada en la otra. Pensó en batallas pasadas junto a sus amigos. Tachme, que empuñaba una espada y un escudo, y era uno de los más grandes guerreros de Yggdrasil. Nishiki Enrai, que llevaba a las Kodachis gemelas llamados Amaterasu y Tsukuyomi, y ostentaba el poder de ataque más alto del gremio. El hombre también conocido como, sin segundo golpe, aunque ese no era realmente el caso, empuñaba los Nodachis gemelos conocidos como espada del emperador mata dioses y Takemikazuchi Mk8, guerrero Takemikazuchi. Y luego recordó al hombre valiente que había encontrado recientemente, Gazef Stronov, el capitán guerrero del reino. Quizás Ainz había viajado a Errantel con la apariencia de un guerrero porque ese hombre lo había emocionado. Ainz se burló de sí mismo por pensar en estas cosas ahora. No puedo dejar que mi mente divague en combate. Aunque ciertamente hay suficiente margen para ello, no puedo ser descuidado, incluso si mi oponente es un hámster. Se imaginó los innumerables golpes de espada que habían hecho sus compañeros, y Ainz atacó continuamente, haciendo todo lo posible por reproducir esos movimientos. Al mismo tiempo, usó la gran espada en su mano izquierda para interceptar los contraataques del rey sabio del bosque. Ambos bandos iban y venían, ninguno de los dos podía asestar un golpe decisivo, hasta que la gran espada de Ainz finalmente traspasó la defensa del rey sabio del bosque. ¿Qué? El olor a sangre fresca siguió a la sensación de la gran espada perforando la carne. La gran espada en su mano derecha rozó la piel del rey sabio del bosque, haciendo volar algunos pelos. Planeaba continuar su asalto con su gran espada de la mano izquierda, pero el rey sabio del bosque sintió que estaba en desventaja y saltó lejos, aterrizando a unos 10 metros de Ainz. He escuchado a los hámsteres escapar de sus nidos saltando, pero nunca antes había visto una retirada. Justo cuando Ainz comenzó a perderse en sus pensamientos después de luchar contra el hámster gigante, el rey sabio del bosque bajó su cuerpo. Ainz observó con sorpresa los movimientos de su oponente. ¿Qué planea hacer en ese rango? Si es una carga como la de ahora, entonces solo extenderé mi espada para dejar que se mate, pero lo más probable es que use otro hechizo. El rey sabio del bosque enroscó su cola detrás de él, pero a juzgar por su longitud, probablemente no debería poder alcanzar. No, no es eso. Ainz se dio cuenta de que había calculado mal. El golpe de cola al principio había venido de una gran distancia. En otras palabras, todavía estaba dentro del alcance del ataque de cola. Como era de esperar,
la cola se balanceó en un enorme y amplio arco, acelerando hacia Ainz con su sorprendente longitud. Ainz lo bloqueó con su gran espada de la mano derecha, y sus ojos se abrieron con sorpresa. Esto se debió a que la cola se había girado en ángulo recto, utilizando la gran espada como una especie de punto de apoyo. ¡Jum! Giró su gran espada hacia un lado, con el objetivo de arrojar la cola que estaba en su espada. Sin embargo, llegó un momento demasiado tarde y la cola raspó la placa trasera de su armadura, enviando un impacto a través de su cuerpo. Debido a una habilidad racial, un ataque como este no habría lastimado a Ainz incluso si la cola lo hubiera golpeado de lleno. Sin embargo, si uno pensaba en esto como un juego de disparos en primera persona, entonces había cometido un gran error. Ahora, estamos 1-1. Un simple hámster, la ira creció dentro de él. Entonces, déjame intentar un ataque a distancia por mi cuenta. Habiendo decidido esto, Ainz agarró firmemente su gran espada de la mano derecha. Mientras Ainz preparaba su ataque, el sabio rey del bosque habló, con sentido respeto. Esa armadura es realmente asombrosa, Gozaru. No, tu fuerza y tu habilidad con la espada son impresionantes de contemplar, Gozaru. Eres verdaderamente un guerrero de gran capacidad, Gozaru. Eres un hombre de fama en la sociedad humana de Gozaru. La fuerza se desvaneció de su mano derecha. En un tono algo decepcionado, preguntó, ¿te parezco un guerrero? ¿Por qué preguntas? ¿A qué te parecerías, salvo a un guerrero, Gozaru? Quizás sea mejor que te llamen caballero de Gozaru. El sabio rey del bosque, bueno, te han llamado mal. O más bien, todo empezó a ir mal una vez que descubrí que eras un hámster gigante. De hecho, era difícil pensar en Ainz como un lanzador de magia con este traje de armadura de placas completa. Aún así, había esperado que alguien con el gran título de Rey Sabio del Bosque al menos hubiera notado algo mal, o hubiera mostrado alguna señal de que podía ver a través de su disfraz. El sabio Rey del Bosque debió haber pensado que la inmunidad mágica de Ainz era simplemente resistir el hechizo por pura fuerza de voluntad. Por supuesto, las defensas especiales como la resistencia y la inmunidad eran prácticamente lo mismo en Yggdrasil, pero al menos debería haber intentado actuar como un verdadero sabio. Al final, fue completamente indigno del título de Rey Sabio. Tal vez si lo hubieran llamado hámster siberiano gigante, no habría tenido tantas esperanzas. Quien lo llamó Rey Sabio, debe haber tenido algo malo con él. Fue una publicidad engañosa y de etiquetado incorrecto. Habiendo perdido la voluntad de luchar, Ainz bajó impotente las grandes espadas en sus manos. ¿Qué estás haciendo, Gozaru? Podría ser. ¿Tienes la intención de ceder antes de que se decida la batalla, Gozaru? Ven a esta con todas tus fuerzas. Este es un duelo a muerte de Gozaru. Las palabras del enojado rey sabio del bosque destrozaron el corazón de Ainz. Afortunadamente, los grandes trastornos emocionales fueron reprimidos de inmediato, por lo que todavía le quedaba algo de fuerza. Es suficiente. Hablando con una voz fría y cristalina, Ainz apuntó con su gran espada de la mano derecha al rey sabio del bosque y activó su habilidad. Aura de desesperación nivel 5. Dado que su efecto de muerte instantánea era demasiado fuerte, decidió reducir su potencia y en su lugar activó el efecto de miedo del aura de desesperación nivel 1. Un vapor frío y escalofriante salió de Ainz. En el momento en que esa masa de aire frío se apoderó del rey sabio del bosque, cada uno de sus pelos se puso de punta y rodó con una velocidad sorprendente. Todo lo que podía ver era su pelaje plateado y su vientre suave e indefenso. Me rindo. Está perdido ante usted, Gozaru. Al final era solo una bestia. Mientras murmuraba cansado en respuesta, Ainz caminó hacia el rey sabio del bosque, observando su vulnerable vientre, y luego consideró qué debería hacer a continuación. Es una criatura de este mundo, por lo que ahuyentarlo sería una pena. Lamentablemente, es solo un hámster, así que debería criarlo como mascota, al menos, debería hacer uso de su cadáver.
Una de las clases de Ainz se llamaba nigromante. Era una clase que le permitía a uno convertir un cadáver en un esclavo no muerto, aunque la calidad de los no muertos producidos dependía de la especie del cadáver. Los mejores cadáveres eran los de seres poderosos como los dragones, mientras que los cadáveres humanos podían convertirse en zombis y esqueletos. Entonces, dado que el rey sabio del bosque no existía en Yggdrasil, ¿qué tipo de no muerto haría su cadáver? Un rey sabio del bosque zombie. ¿Lo matamos? Una voz alegre sonó. Ainz se volvió y descubrió que Aura había aparecido misteriosamente junto a Narveral. Si lo mata, me gustaría su piel. Parece que haría una gran piel. Ainz bajó la cabeza y miró directamente al rey sabio del bosque, quien lo estaba mirando con ojos húmedos y llenos de lágrimas. Sus bigotes se movieron nerviosamente mientras esperaba con temor a que se decidiera su futuro. En ese momento, de repente recordó las palabras que había intercambiado con el rey sabio del bosque. Ainz recordó la parte de los amigos. Ainz descubrió que estaba dudando. Luego, con un suspiro, tomó una decisión. Mi verdadero nombre es Ainz Oalgaun. Si estás dispuesto a servirme, te perdonaré la vida. Muchas gracias. Esta te ofrecerá absoluta lealtad por el regalo de su vida a Gozaru. La vida del rey sabio del bosque será una ofrenda para el gran guerrero, Ainz Oalgaun Samagozaru. Ahora miró al rey sabio del bosque, que había saltado y estaba prometiendo frenéticamente su lealtad. Parecía haber algo parecido a arrepentimiento en los ojos de Aura. Una vez que dejaron el bosque, se encontraron con los demás, quienes se alegraron de que Ainz y Narveral estuvieran ilesos. Solo Lukrut parecía tener sus dudas. En un tono que combinaba sorpresa y alabanza, Nifirea le preguntó a Ainz. ¿Estás ileso? ¿Evitaste pelear? Justo cuando Ainz estaba a punto de responder, Lukrut lo interrumpió. Momon-san, ¿qué trajiste? ¿Algo te llamó la atención? Luché contra el rey sabio del bosque y lo domé. Hoy, sal. Todos pudieron ver el pelaje blanco perlado del rey sabio del bosque cuando emergió de los árboles. Las espadas de la oscuridad se reunieron alrededor de Nifira, con expresiones de asombro en sus rostros mientras todos daban un paso atrás con las armas en alto. Bueno, es enorme, incluso si es un hámster siberiano. Aunque tenía lindos ojos redondos, su enorme cuerpo seguía siendo una vista aterradora, y era natural que estos aventureros tuvieran cuidado en nombre del cliente al que acompañaban. Con eso en mente, Ainz decidió decir con calma. Tranquilos, todos. Lo he sometido, para que no ataque violentamente ni lastime a la gente. Luego, se acercó al rey sabio del bosque e hizo una demostración de palmear su peludo cuerpo. Es como dice Milord Gozaru, este sabio rey del bosque es leal a Milord, y es una fiel sirvienta de Milord Gozaru. Esta jura por Milord que ésta no los molestará, buenos caballeros de Gozaru. De esta manera, el rey sabio del bosque mostró su lealtad a Ainz. Quizás estaban en guardia, debido a su gran tamaño, pero como para empezar era un lindo hámster siberiano, probablemente dejarían de estar nerviosos una vez que se acostumbraran. El problema era cómo hacer que todos pensaran que era el verdadero rey sabio del bosque. Eso era lo único que Ainz no tenía idea de cómo lograr. Y luego, las cosas se desarrollaron en una dirección completamente inesperada. Así que este es el rey sabio del bosque. Increíble. ¡Qué bestia majestuosa! ¿Qué? Ainz miró de un lado a otro entre Niña y el rey sabio del bosque, verificando si Niña se estaba burlando de él, pero Niña parecía estar completamente en serio. Vaya, el rey sabio del bosque, así que las leyendas realmente eran ciertas. Puedo sentir su poderosa presencia justo delante de él. Dain Jadeo. Poderosa presencia. Uwa, eso es bastante asombroso. De hecho, lo lograste. Alguien tan fuerte como tú está ciertamente calificado para tener a Nabe-chan a su lado.
si lo hubiéramos encontrado nosotros, seguro que nos hubiera matado. No esperaba menos de ti, Momon-san. Increíble trabajo. Mientras Lukrut, Peter y los demás lo elogiaban, Ainz volvió a mirar al rey sabio del bosque. Un hámster siberiano gigante. No le recordaba a nada más. ¿Por qué estaban tan intimidados por una bestia como esta? ¿Todos no creen que los ojos de esta criatura son muy lindos? Sus ojos se agrandaron al escuchar esas palabras, al punto que sus globos oculares estuvieran a punto de caerse. Parecería que esa afirmación era bastante absurda. Momomon-san, ¿crees que los ojos de esta bestia son lindos? Por supuesto. Después de burlarse de la respuesta en su corazón, Ainz asintió magnánimamente, y luego comenzó a preguntarse si el rey sabio del bosque había usado una habilidad de encanto pasivo. Increíble, eso es Momon-san para ti. Niña, la miraste a los ojos, ¿qué te parece? Son ojos llenos de sabiduría, y pude sentir el poder de esta bestia. No hay forma de que pueda ser lindo por cualquier extensión de la palabra. Ainz miró atónito a los demás. Después de darse cuenta de que compartían la opinión de Nimia, Ainz sintió que su cabeza daba vueltas por un momento. ¿Y tú, nave? Dejando a un lado la fuerza real, esos son ojos de aspecto poderoso. No puede ser, en serio. Todos estaban derramando elogios con ojos brillantes. En otras palabras, estaban asombrados de Ainz por ser capaz de llamar despreocupadamente a los ojos de tal bestia, lindos. Ainz seguía mirando al rey sabio del bosque, pero no había forma de que pudiera ver algo que se acercara a la sabiduría en ellos. ¿Podría ser que mi sentido estético también cambió después de convertirme en no muerto? Dado que nadie más que él se sentía así, era muy probable que tal cambio hubiera tenido lugar. Sin embargo, probablemente era mejor estar absolutamente seguro. Por cierto, ¿todos piensan que las ratas son fuertes? ¿Ratas gigantes? Los monstruos así no son nada especial. Puedes encontrarlos en las alcantarillas de Errantel. Las ratas gigantes son portadoras de enfermedades desagradables. Los hombres rata también. Ya que los hombres rata pueden resistir el daño hecho por todo excepto las armas plateadas, ¿calificarían como fuertes? No parecen los hámsteres ratas. Y el rey sabio del bosque tiene una cola muy larga, es más como una rata que un hámster. Ainz, desconcertado, llegó a una conclusión. En otras palabras, este mundo es extraño. Justo cuando Ainz estaba agonizando por asuntos triviales como las diferencias entre este mundo y el anterior, Nifirea preguntó con un tono de voz preocupada. Pero si te llevas a este monstruo, y por lo tanto su esfera de influencia, los otros monstruos no atacarán a Henry. ¿Pueblo de carne porque ya no está ahí para asustarlo más? Ainz levantó la barbilla indicándole al rey sabio del bosque. Recibió el mensaje y dijo. Por aldea te refieres, bueno, el equilibrio de poder en el bosque ahora es un caos Gozaru. Incluso si éste estuviera allí, ésta no podría garantizar su seguridad de ninguna manera Gozaru. De ninguna manera. Ainz no consoló al sorprendido Nifirea. Simplemente sonrió por dentro. El sabio rey del bosque no es un nombre apropiado, veamos qué puedo sacar de esto. Justo cuando Ainz estaba pensando en cómo guiar la conversación, pudo sentir a Nifirea mirándolo. Parecía vacilar entre hablar y quedarse callado, y su boca se abría y cerraba como un pez dorado. Ainz entendió la confusión en el corazón de Nifirea. Por un lado, debe haber querido que Ainz salvara la aldea una vez más. Por otro lado, Nifirea probablemente sintió que era demasiado problemático y no quería dejarlo todo en sus manos. Mientras las espadas de la oscuridad discutían cómo salvar la aldea, Nifirea tomó una decisión y se dirigió a Ainz con una mirada seria en su rostro. Momon-san. Sí. Un Ainz secretamente encantado esperaba lo que diría Nifirea a continuación. La verdad era que Ainz siempre había tenido la intención de proteger Pueblo de Carne,
que era muy valiosa como fuente de información. Sin embargo, lo importante era si podía beneficiarse de ello. Dado que podía enmarcar la cosa como si le hiciera un favor a Nifirea y así hacer que Nifirea le estuviera en deuda, era como matar dos pájaros de un tiro. Este era el plan de Ainz para compensar el error de cálculo con el rey sabio del bosque. Sin embargo, las palabras de Nifirea superaron ampliamente las expectativas de Ainz. Momon-san. Permítame unirme a su equipo. Ja. Quiero proteger a Henry. Pueblo de carne, pero no tengo la fuerza para hacerlo ahora. Así que quiero volverme más fuerte. Quiero aprender el secreto de su fuerza, Momon-san. No me importa si es solo un poquito. Sin embargo, no puedo contratar a un excelente aventurero como usted a largo plazo con la cantidad de dinero que tengo. Así que, por favor, déjeme unirme a su grupo. Tengo cierta confianza en mi habilidad como herbolario, pero estoy dispuesto a llevar equipaje y hacer otros trabajos domésticos. Por favor, permítame hacer esto, se lo ruego. Justo cuando Ainz estaba parpadeando sus párpados inexistentes, Nifirea continuó. Siempre he estado investigando el conocimiento herbológico. No le di mucha importancia a esa decisión porque mi abuela y mi padre eran herbolarios, pero ahora encontré el camino que quiero recorrer, y no es como herbolario. Entonces, ¿quieres convertirte en un gran lanzador de magia y proteger pueblo de carne, entonces? Sí. Nifirea parecía haberse despojado de su actitud juvenil, y miró directamente a Ainz, sus ojos llenos de una resolución masculina. En Yggdrasil, había un flujo interminable de solicitantes que buscaban unirse al gremio Ainz o al Gaun. La mayoría de ellos quería hacerlo para su beneficio personal, pensando que se beneficiarían de unirse a uno de los gremios mejor clasificados del juego. No pensaron en lo que podrían hacer por el gremio, sino en lo que el gremio podría hacer por ellos. Además, había quienes querían infiltrarse en el gremio para robar su información y ítems raros. Debido a esto, Ainz o al Gaun no aumentó su número mucho más allá de sus miembros fundadores. Tuvieron cuidado de no dejar que otros pisotearan su arduo trabajo y esfuerzo. Aún así, este era el simple y puro deseo de un hombre que no sabía nada del gremio llamado Ainz o al Gaun. Su forma equivocada de pensar fue bastante refrescante. Ja, 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 ja. Ainz se rió, largo y fuerte. Su risa fue ligera y animada. Luego, cuando terminó, se quitó el casco y se inclinó profundamente. Podía oír a Narveral respirar profundamente en el fondo. Acciones como esta no encajaban con el maestro de Narveral, el gobernante supremo de la gran tumba de Nazarik. Aún así, Ainz sintió que tenía que hacer esto, sin dudar si era correcto o apropiado. No sentía que inclinarse ante un joven que tenía solo la mitad de su edad fuera vergonzoso. No había malicia en la risa de Ainz, pero Ainz ahora sabía que no debería haberlo hecho. Levantó la cabeza para mirar al sorprendido Nifirea. Perdóname por reír. Eso fue un error de mi parte. Pero me gustaría que entendiera que no me estaba riendo de tu determinación. Para unirse a mi equipo, debe cumplir con 2 criterios. Por el momento, solo has cumplido uno de ellos. Por lo tanto, lo siento, pero no puedo dejar que se unan. La condición oculta era que más de la mitad de los miembros actuales del gremio tenían que aprobar al posible miembro. Por lo tanto, incluso si Ainz estaba de acuerdo, no podía agregar miembros al gremio por su cuenta. Sin embargo, Ainz estaba complacido por la lealtad que los guardianes de Nazarik le habían mostrado después de venir a este mundo, y de buen humor, continuó. Entiendo cómo te sientes, y recordaré que deseaste unirte a mi equipo. En cuanto a proteger esta aldea, ejerceré todo mi poder para ayudarte. Sin embargo, es posible que necesite tu ayuda. Sí. Por favor, estoy ansioso por ayudar. Es así, es así. Mientras Ainz asentía, se encontró con la mirada de niña. Parecía estar disfrutando del espectáculo, lo que hizo que Ainz se sintiera un poco avergonzado. Entonces, discutiremos ese asunto más tarde.
Antes de eso, tengo una historia interesante para contarles a todos, sobre la domesticación del rey sabio del bosque. Fin del capítulo 3.